Hola comunidad de YouTube. En este video platicaremos acerca del régimen fiscal de sueldos y salarios. Nosotros somos Naraí Yo, Lisbeth. Y yo, Edgar. y somos estudiantes de la licenciatura en Contaduría y Finanzas en la Universidad Rosario Castellanos. Bueno, empecemos por ¿qué es el régimen fiscal de sueldos y salarios? El régimen fiscal de sueldos y salarios pertenecen a todas aquellas personas asalariadas, es decir, que se encuentran contratadas por uno o varios patrones y realizan una serie de actividades, las cuales se ven reflejadas en la recepción de un sueldo periódicamente, además de tener ciertas prestaciones establecidas en la ley. Ok, ¿y quiénes están obligados a presentar la declaración anual en este régimen? De acuerdo al artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, están obligados al pago del impuesto establecido en este título las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo o en bienes. También están obligadas al pago del impuesto las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en el país a través de un establecimiento permanente o por los ingresos atribuibles a este. Básicamente están obligados a presentar la declaración anual sobre las personas físicas que hayan obtenido ingresos por conceptos de sueldos, salarios, asimilados a estos, actividad empresarial y servicios profesionales, es decir, por honorarios. Otro ejemplo es que obtengan otros ingresos diferentes a sueldos y salarios. Por ejemplo, una persona que trabaje para una empresa y aparte tenga un negocio. Que deje de prestar servicios antes del 31 de diciembre, es decir, que no concluya el año laboral. También que presenten servicios a dos o más empleadores simultáneamente, que obtengan ingresos por concepto de jubilación, pensionados o con indemnización laboral. Y por último, que obtengan salarios de fuentes de riqueza en el extranjero o de personas no obligadas a retener el impuesto sobre la renta. ¿Qué conceptos están grabados y qué conceptos están exentos de este régimen? Para empezar, hay que explicar qué significa el concepto de grabados y concepto de exentos. El concepto de exentos corresponde a aquellos conceptos que no se consideran sujetos al cálculo del impuesto, como aquellos ingresos dispuestos para previsión social. Ok, y el concepto de grabados es la parte grabada que hace referencia al monto que está sujeto al pago de impuestos sobre la renta. En otras palabras, sobre este tipo de ingresos se debe calcular y pagar un porcentaje determinado de este impuesto de acuerdo con lo establecido en las leyes fiscales correspondientes. Los ingresos grabables nos dice el artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral. Por ejemplo, las remuneraciones a trabajadores de gobierno, anticipos a sociedades cooperativas, honorarios a consejeros administradores y otros, honorarios preponderantes y honorarios que asimilan opcionalmente a salariados. También las actividades empresariales que se asimilan opcionalmente a salarios, pago de impuestos mediante retención e ingresos de quien realicen el trabajo e ingresos de crédito. Ok, los ingresos exentos los encontramos en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se refieren a aquellos conceptos por los cuales no se pagará el impuesto sobre la renta, como lo son las prestaciones distintas de salario mínimo y tiempo extra, indemnizaciones por riesgo de trabajo o enfermedades, jubilación, pensiones, reembolsos de gastos médicos, prestaciones de seguridad y prevención social, las cajas y fondos de ahorro, las cuotas de seguridad social y primas de antigüedad, retiro y otros. ¿Qué deducciones autorizadas tiene este régimen fiscal? Las que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos por los que se está obligado al pago de este impuesto. El gasto debe estar amparado con el comprobante de 2,000 pesos se efectúen mediante transferencia electrónica de fondos, cheques normativos, tarjetas de crédito o de débito.
¿Qué diferencia hay entre deducciones autorizadas y deducciones personales? Bueno, las deducciones autorizadas son aquellos gastos indispensables que aprueba el fisco para poder realizar nuestra actividad, mientras que las deducciones personales son las que tenemos derecho como contribuyentes. Por ejemplo, en el caso de un maestro, dentro de sus actividades, sus deducciones autorizadas serían desde sus trajes, la compra de una computadora, papelería, un automóvil, siempre y cuando todo esto sea indispensable para poder realizar su actividad. Y esto entraría en la declaración anual. Y dentro de sus deducciones personales, como maestro, también entrarían como las necesidades básicas del ser humano, como la hipoteca de una casa, unos lentes óptimos, entre otros, que se van a mencionar a continuación. ¿Cuáles son las deducciones personales que se tienen y cuáles son sus límites particulares y generales? Gastos médicos, dentales, de enfermeras y gastos hospitalarios, incluido el alquiler o compra de aparatos para rehabilitación, prótesis, análisis y estudios clínicos, lentes ópticos graduados hasta por 2.500 pesos, gastos funerarios, pagos por primas de seguros de gastos médicos, los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios para tu casa habitación, donativos, transporte escolar obligatorio, preescolar con un máximo de 14.200 pesos, primaria con un máximo de 12.900 pesos, secundaria con un máximo de 19.900 pesos, profesional técnico con un monto máximo de 17.100 pesos, bachillerato a su equivalente con un monto máximo de 24.500 pesos. Ok, Y el transporte escolar obligatorio. sí, es correcto. Bueno, y entonces, ¿qué se necesita para poder presentar la declaración anual? Se necesita el RFC del contribuyente, la firma electrónica y sus claves. Ahora bien, vamos a explicar cómo llenar la declaración anual de este régimen. Bueno, para poder presentar lo que es nuestra declaración anual en el régimen de sueldos y salarios, debemos iniciar al portal electrónico de www.sat.gov.mx/home y asegurarnos que estamos en la pestaña de personas que se marca en color verde. Una vez ya asegurándonos que estamos en esta pestaña, nos vamos a ir a declaraciones, ver más. Vamos a esperar a que cargue y nos vamos a ir a anuales. Vamos a bajar un poco hasta encontrar el apartado de anuales. Le damos clic y nos aparece, presenta tu declaración anual de personas físicas para el ejercicio 2023. Vamos a ingresar. Ok, una vez estando ahí, vamos a bajar para poder dar inicio. Bajamos un poco más y vamos a darle iniciar. Una vez dándole iniciar, nos va a mandar al inicio del aplicativo, que es donde vamos a ingresar nuestros datos para poder realizar lo que es la declaración. En este caso, vamos a ingresar por la e-firma. Entonces, vamos a colocar lo que es el RFC del contribuyente, la fiel y la captcha. ¿Ok? Una vez teniendo estos datos, vamos a darle enviar para que nos dé ingreso a lo que es al aplicativo del SAT. Pues aquí colocamos nuevamente la contraseña, asegurarnos de que está bien escrita para poder ingresar al aplicativo.
Ok, una vez ingresando, le vamos a dar presentar declaración. Y nos va a mandar al perfil del contribuyente. Ok, si quieres borrar eso para que te dé. Bueno, en este caso, porque ya tenía una declaración hecha, un borrador, ya no nos da lo que son, bueno, el perfil del contribuyente, pero en el perfil del contribuyente únicamente vamos a poner en declaración, vamos a hacer el ejercicio 2023, el tipo de declaración que sería normal, el periodo del ejercicio y colocar sobre qué régimen vamos a hacer nuestra declaración, que en este caso sería sueldos, salarios y asimilados, ¿ok? Ya una vez teniendo esos datos, nos va a mandar a validar o verificar lo que es nuestra información fiscal precargada. Entonces ahí esperamos a que se cargue toda esta información que el SAT ya tiene. ¿Ok? Y bueno, aquí nos aparecen 4 pestañas que son ingresos, deducciones personales, determinación y pago. Vamos a colocarnos en la pestaña de ingresos, en sueldos, salarios y asimilados. Le damos unos momentos para que cargue. Ok, bueno, ya una vez cargada la aplicación, vamos a bajar para ver qué información precargada tiene el SAT de nosotros. En este caso, ninguna. Entonces, en caso de que hubiera alguna cantidad precargada, nos lo marcaría en rojo y nos aparece, si podemos ver en la tablita, pues aparece el RFC del retenedor, que en este caso sería de nuestro patrón. Importante mencionar, creo que no lo mencionamos, la declaración anual de sueldos y salarios la presenta el trabajador cuando cuenta con más de 2 patrones o bien tuvo 2 empleos diferentes en el mismo año, ¿de acuerdo? En caso de que tú como régimen de sueldos y salarios únicamente tengas un solo patrón, el patrón es quien presenta esta declaración y tú no la haces, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, el RFC del retenedor sería del patrón, el nombre, denominación o razón social sería del patrón también. En ingreso anual sería el ingreso que percibiste en tu ejercicio del 2023. El ingreso exento sería lo que está exento, subsidio de empleo, retención del ISR. Y bueno, aquí dice, aceptas y reconoces la información precargada, validar y eliminar. En validar y eliminar te da la opción de un ojito donde vemos como todos los movimientos que se generaron y nos aparece un bote de basura por si no concuerda la información, lo podemos borrar y cargar nuevamente. En este caso, como no hay nada, le vamos a dar en guardar, porque es correcto, porque en este ejemplo nuestro contribuyente no tiene actividad. Esperamos a que se cargue y ahora sí subimos un poco y nos vamos a ir al apartado de deducciones personales, en donde nos van a aparecer todas las deducciones personales que tenemos dentro de este régimen fiscal. Que de Tenemos, hecho, adelante. que de hecho esas deducciones ya las habíamos mencionado anteriormente. Exacto. En caso de, por ejemplo, que nuestro contribuyente tuviera una hipoteca,
nos aparecería en intereses reales, en rojo, le picamos y nos daría toda la información precargada acerca de los intereses que ha pagado de su vivienda. Si realizara aportaciones voluntarias para su retiro, también nos aparecería, o si estuviera pagando colegiaturas, de igual forma. ¿De acuerdo? En este caso, en nuestro ejemplo, nuestro contribuyente, pues no tiene ningún gasto deducible. Ninguna deducción actualizada, ¿no? No tiene ninguna deducción personal. O sea, sí están autorizadas, pero este contribuyente realmente no ha hecho ningún gasto. Entonces, como no ha hecho ningún gasto a ninguno de estos conceptos, pues no tiene nada que deducir. Entonces, bueno, le vamos a dar en guardar, me parece. No, Ya, nos pasaremos a la siguiente pestaña. exacto. Que en la siguiente pestaña sería la determinación del impuesto. Que en este caso sería la determinación con base a todos los ingresos que nosotros percibimos durante el ejercicio y obviamente el cálculo de las deducciones para que aquí se determine cuál es el impuesto, si va a ser un impuesto a favor o un impuesto a pagar. Exacto, hay que validar toda esta información. Recuerden, en la imagen del ojito, en cada uno de los registros que estuvieran precargados. Si reconocemos la información, pues le vamos a dar en sí y nos va a aparecer una pregunta que dice, ¿acepta? ¿Reconoces la información precargada? Le damos en guardar. En caso de no reconocer y aceptar dicha información precargada, tendríamos que eliminar el registro en el bote de basura, en la imagen del bote de basura, y realizar el registro correspondiente y darle en guardar. ¿Ok? Ya de ahí nos iríamos a la última pestaña, que sería la pestaña de pago. En este caso, nos puede dar dos opciones, ¿no? Ya sea un ISR a favor o bien un ISR a pagar. En este caso, Cuando, sí, adelante. cuando es ISR a pagar, lo que hace el Servicio de Administración Tributaria es que te lo puede hacer diferido. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes hacerlo en pagos parciales de 3 a 6 meses. Y cuando es un ISR a favor, lo puedes, pues se podría decir que mantener en la plataforma por si en algún momento puedes llegar a utilizar este impuesto a favor o bien que te lo devuelvan. Y para que te lo hagan, bueno, para que te lo devuelvan necesitas una cuenta de banco personal que sea únicamente personal del contribuyente para que se te haga la devolución. Exacto. Bueno, ya una vez tomando la decisión, en caso obviamente de tener un ISR a favor, podríamos dejarlo ahí para nuestro siguiente ejercicio o bien poner lo que es nuestro número de cuenta bancaria para que nos hagan la devolución de ahora sí que de este impuesto retenido. Exacto. Ok, ya después, bueno, ya después de darle en guardar y en enviar, nos va a aparecer una pestaña en donde nos indica que el saldo puede variar derivado a la revisión que realice el SAT. Nos aparece desea continuar, le vamos a dar que sí. Ok, esperamos porque a veces puede estar un poco saturada la página, el aplicativo. Entonces hay que tener un poco de paciencia. No, 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 no. Bueno, aquí no lo vamos a enviar porque únicamente es un ejemplo, pero ya una vez que enviamos lo que es nuestra declaración anual, nos va a llegar un acuse de recibo, donde se nos va a indicar datos como la fecha y hora de presentación, el número de operación, la versión del aplicativo, el concepto de pago de ISR de personas físicas, nuestro saldo, ya sea a favor o ya sea a pagar,
y pues únicamente es muy importante que descarguemos y guardemos nuestro documento, ¿de acuerdo? Y Y recordando así que ese documento es un detallado de todo lo que nosotros acabamos de hacer en este movimiento de la declaración anual, desde los ingresos hasta la determinación del impuesto. es correcto. Entonces, y así es como se realiza la declaración anual de personas físicas en el régimen de sueldos y salarios. Muy bien, una vez ya visto lo que es el tema de la declaración, vamos a pasar a contestar unas preguntas que nos hicieron llegar. Alicia pregunta, yo dejé de trabajar desde junio 2019. Apenas empecé a trabajar nuevamente en septiembre de 2023. ¿Tengo que presentar declaración de estos años? Si terminaste el año laboral, sí tendrás que presentar la declaración del 2019 y durante los años subsiguientes dejaste de trabajar y no diste de baja tu régimen, entonces sí tendrás que presentar esta declaración, aunque los ingresos sean por cero. Pero si lo diste de baja, no es necesario que la presentes. Y si en el año 2023 ejerciste tu periodo de septiembre a diciembre, no es necesario que la presentes, ya que no estás con el ejercicio completo. Vamos con la siguiente pregunta. Jorge nos dice, un amigo me comenta que no necesito de un contador para presentar la declaración, que él ya presentó su declaración anual 2023 y que fue muy rápido. ¿Qué tan cierto es esto? Y si es así, ¿por qué mi contador me quiere cobrar el 20% sobre mi devolución? Bueno, como ya vimos, hacer la declaración anual es realmente fácil. Y si tú, Jorge, estás seguro de cuáles fueron tus ingresos, tus erogaciones y tus deducciones, puedes realizar el cálculo correcto tú mismo desde el aplicativo del SAT. Ahora bien, cada contador cobra dependiendo de sus conocimientos y de su experiencia, pero siempre es importante y nunca está de más contar con un profesional en el tema que pueda orientarte correctamente para que no vayas a tener problemas con el fisco en un futuro. La siguiente pregunta dice, Julio, Julio nos hace la siguiente pregunta. En mi constancia de situación fiscal dice sin obligaciones fiscales. O sea, ¿no estoy obligado a presentar mi declaración anual 2023? Yo te recomiendo, Julio, que vuelvas a generar tu constancia de situación fiscal y tu opinión de cumplimiento, porque puede pasar que no sea necesario presentar la declaración, pero puede haber modificaciones en tu régimen y no te podrás haber dado cuenta. Ok, Elisa pregunta, cuando fui a sacar mi crédito hipotecario, me comentaron que todo lo que pagué de intereses por ese crédito hipotecario me lo pueden devolver en mi declaración anual. ¿Qué tan cierto es eso si yo pagué intereses en 2023 de 40,000 pesos? Para el crédito hipotecario es una deducción personal y siempre que éste no se exceda de 750,000 unidades de inversión, se te puede ser devuelto. Raúl nos hace la siguiente pregunta. Me, hici- Me hicieron en el año un préstamo de 100,000 pesos por transferencia. Asimismo, vendí mi casa donde había vivido por 7 años en 3 millones que me pagaron mediante transferencia. Todo esto fue en 2023 y en mi trabajo gano 15,000 pesos mensuales brutos. La pregunta es, ¿tengo que presentar declaración anual y tengo que pagar? Ok, con base a los préstamos, cuando estos deriven de instituciones de crédito y no excedan de 5 salarios mínimos del área geográfica elevado al año, pasando este monto, se tiene que dar a conocer dicho ingreso. Además, conforme a la venta de tu propiedad, esta sí se considera en la declaración anual, ya que es un ingreso por concepto de enajenación, o bien está transmitiendo tu propiedad y está cediendo los derechos a otra persona. El monto para pagar, el monto
que se va a determinar si va a ser a pagar o a favor del impuesto, se deberá de determinar con tu préstamo, la venta de tu casa y tus salarios. Bueno, comunidad de YouTube, espero que esta información les haya servido y cualquier duda o aclaración, no duden de consultar a un contador con experiencia. Muchas gracias. Gracias. Bye.